Hola amigos, en este vídeo vamos a continuar viendo algunos términos de Go identificativos de jugadas según la relación que guardan las piedras entre sí. Vamos a comenzar por este movimiento se llama Narabi. Es parecido a Nobi, pero la diferencia es que Narabi son dos piedras que están aisladas, no hay ninguna piedra que las toque. Vamos a ver un ejemplo de Narabi. En esta esquina las dos piedras negras están rodeadas por piedras blancas y necesitan asegurar la esquina. Podrían jugar aquí, podrían jugar también ahí, pero una forma sólida y eficiente de hacerlo es jugar aquí, y este movimiento es Narabi. Aquí ya tenemos propiamente un salto, esto es Iken-tobi, es un salto de un punto o de dos líneas, según como se mire, y es un salto hacia el centro. Si se extiende hacia un lateral, normalmente no se llama Iken-tobi, es una simple extensión. Es más rápido que Narabi, pero a la vez es más vulnerable, se puede cortar, podría cortarse en el centro. Aquí vemos un ejemplo de Iken-tobi. Estas piedras negras están cercadas por ambos lados y quieren escapar. La mejor forma de hacerlo es saltando. Iken-tobi, el salto de un punto. El salto de dos, Niken-tobi, puede ser algo peligroso, dado que el salto Niken-tobi es más vulnerable y las negras podrían ser capturadas. Un proverbio dice que el salto de un punto, Iken-tobi, nunca es malo. Este proverbio quizás podría ser algo exagerado, pero es cierto que en muchas ocasiones el salto de un punto es la mejor jugada. Se dirige al centro, que estratégicamente es la zona más importante del tablero, y es difícil de cortar. En este caso, blancas acaban de hacer una pinza a la piedra negra. Las negras podrían dudar entre jugar así o sencillamente saltar, Iken-tobi. Este movimiento se llama Niken-tobi. Es como Iken-tobi, pero un punto más. Es más rápido que Iken-tobi, pero a la vez es más vulnerable. Esta conexión se puede cortar de muchas maneras. Se puede cortar empezando así o empezando así, depende de las piedras que haya en el entorno. Si ya tenemos una piedra del adversario cerca, el corte es muy sencillo. Aquí las dos piedras negras no pueden unirse de ninguna manera. Una posible secuencia sería algo así. Negro estira y blanco captura esta piedra. Siempre dependiendo del entorno, de si funcionan las escaleras, etc. Este movimiento es Kosumi, conexión en diagonal. No están directamente unidas, pero es muy difícil separar estas piedras. Si el adversario juega por un lado, se puede conectar por el otro. Y si se viene por aquí, se conecta por aquí. Es una conexión indirecta muy fuerte, muy sólida, y es un movimiento que, aunque es lento, hay ocasiones en las que debe jugarse, bien para defenderse o incluso para atacar. Vamos a ver algunos ejemplos de Kosumi. Es muy habitual en el Fuseki encontrarse este tipo de posición en la cual las negras juegan Kosumi Chuke porque están tocando la piedra blanca y blanco hace Nobi. La continuación podría ser así. Pero en el caso de que la posición estuviese así y fuese turno de negras, esto sería un error. Este Kosumi se denomina Evo Kosumi, que puede traducirse como Kosumi del jugador débil. Sería más correcto jugar, por ejemplo, ahí o simplemente Narabi. Otro Kosumi típico sería este,
para dividir a las dos piedras blancas, aunque también se puede considerar Evo Kosumi o Kosumi del jugador débil, puesto que es más correcto jugar ahí, presionando sobre esta piedra. Aunque en determinados casos puede ser lo correcto. En el Go no hay dogmas fijos o rígidos. Por ejemplo, se dice que no es correcto hacer triángulos vacíos, pero a veces el triángulo vacío es la mejor jugada. Un Kosumi típico sería este, donde las negras juegan Kosumi para salir al centro o para escapar. No pueden permitir que blanco ocupe ese punto, puesto que quedarían encerradas. Este es un típico Kosumi para salir o escapar. En el final de partida o yose es muy típico también el Kosumi en la segunda línea. Agranda el propio territorio y amenaza con reducir el territorio del adversario. Es un gran movimiento que es bueno para ambos jugadores. También el blanco, si consiguiese hacer este Kosumi, es un movimiento que vale muchos puntos. Este movimiento se llama Keima. Es un movimiento parecido al salto de caballo en ajedrez. Es más rápido que Kosumi, pero también es vulnerable. Al igual que Iken-tobi, aquí se puede dividir la conexión entre esas dos piedras. Esto sería Keima, pero dado que está en una esquina, se llama también Shimari, porque delimita o demarca una esquina. Aquí vemos de qué manera se puede cortar Keima. Por ejemplo, así. Y negro corta. Ahora blanco puede jugar esta y depende de si la escalera funciona o no funciona. Si hubiese una piedra aquí, por ejemplo, la escalera no funciona, el corte sería más duro. Otra forma de cortar, depende del entorno, sería de esta forma. Por ejemplo, blanco ahí y negro corta aquí. Keima se utiliza también para atacar. En este caso, esta piedra blanca tiene una pared negra aquí a la derecha y es turno de negro. Negro podría jugar Iken-tobi, pero es un movimiento pasivo, permite que blanco escape, por ejemplo, de esta forma, Ogeima. La forma correcta de jugar sería Keima. Blanco puede jugar así, negro Hane, blanco, negro, y blanco tiene dificultades para vivir en esta zona. Un proverbio dice que contra Boshi, Boshi sería, se traduce como sombrero, sería la jugada inversa o contraria de Iken-tobi. Esto sería Iken-tobi, la jugada que lo impide sería Boshi. Y el proverbio dice, contra Boshi, Keima. Puede ser por este lado o puede ser por este lado. Contra Boshi, Keima. Este es el salto de caballo largo, se llama Ogeima. Es más rápido, pero también es más vulnerable, se puede dividir más fácil a estas piedras. Ogeima, cuando se juega en la esquina como aquí, también se llama Shimari, Shimari grande. Como decíamos, Ogeima es más fácil de cortar. Vemos cómo puede cortarse, por ejemplo, aquí. Y blanco corta. Siempre dependiendo del entorno. Un movimiento Ogeima de la segunda a la primera línea es el movimiento que se llama salto del mono, que lo veremos en otro vídeo. Normalmente se valora alrededor de 8 puntos. Y aquí tenemos el salto de caballo muy grande. Se llama Dadai Geima. Más que un salto, esto es una extensión, una buena extensión en el lateral del tablero,
sobre todo en el comienzo de la partida. Seguiremos viendo más términos en próximos vídeos.